estás, Fernando? Hola, Sil. Muy bien. Muy entusiasmado, aparte. Sí, estamos estrenando espacio después de... Sí. Bien. Estamos estrenando espacio después de un año de Zoom, de podcast, Sí. y de haber trabajado tantos temas interesantes. Bueno, hoy estrenamos este espacio Voz al Mundo acá en Punto Cero, que Aparte, es muy lindo. totalmente distinto, como diferente, porque me da la impresión de que como que fuimos avanzando, ¿no? Como que estábamos siempre por Zoom y decíamos, algún momento tenemos que juntarnos a hacer algún programa del podcast. Y no se dio por todo el problema de la pandemia, pero nos juntamos acá, justo en la radio. En la radio que tiene todo esto de mística, ¿no? Es un medio que, que realmente es emocionante, es atrapante y sobre todo en esta época que invita a ver, además de escuchar, a ver y a poder transitar por tantas plataformas, ¿no? Así que creo que en este periodo vamos a aprender muchísimo. Sí, aparte, porque los temas nos convocan de maneras distintas. O sea, como que el primer ensayo que tuvimos con el podcast estuvo buenísimo, tuvimos muchos invitados súper geniales. Contemos que el podcast, para quien no lo haya escuchado, se llama Ser, Pensar y Hacer y todavía lo pueden escuchar Sí. en YouTube y en nuestras redes. Claro, pueden seguirnos, así recordamos para quienes no nos conozcan. Mi nombre es Fernando Merlano, Silvana Cataldo. Pueden seguirme en... Muchas gracias. @familia y mente en Instagram, Twitter, YouTube, donde quieran, ahí estoy, en la FIP, ¿no? Por favor. Y a Silvana también la pueden seguir en @learningteam. Exactamente. Bueno, y hoy el tema que nos convoca es Voz al Mundo, este nuevo proyecto en el que nos hemos metido, en el que estamos ya muy entusiasmados en realizar. Y Voz al Mundo es un proyecto que inicia acá en la radio, pero que es una convocatoria para que los chicos de escuelas secundarias del último año y sus profesores puedan animarse a contar una historia transmedia. 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 Qué palabra tan extraña, porque fíjate que siempre que hablo con los docentes o siempre que hablo con las escuelas, me dicen lo mismo. ¿Cómo que transmedia? Claro, ¿de qué se trata? Como que si les habláramos de Transformers, no sé, como algo extraño. Pero hoy vamos a hablar un poquito de eso para que quede más claridad. ¿Qué te parece, Sil? Exactamente, pero bueno, que sepan todos que entonces están invitados a saber más sobre este proyecto, que es una convocatoria a narrar. A contar. A contar. A poner palabras. Exactamente. Así que, ¿qué te parece si damos inicio al primer bloque de este programa? Ok, vamos con todo. Relato en acción. Hacia el... Bueno, en Relato en Acción, en este bloque, Fernando, nos vamos a proponer hablar sobre justamente todo lo que nos desafía en este siglo a contar en formas diferentes. Vos sabés que la UNESCO últimamente ha declarado que quien no maneje distintos tipos de lenguajes y distintas formas de comunicar no está alfabetizado. ¿Pero cómo así? O sea, ¿uno puede ser un analfabeta digital? Exactamente. Me está diciendo eso, ¿no? Sí, un analfabeto funcional. Es decir, sabemos usar el alfabeto, escribir convencionalmente, pero si no sabemos usar distintos lenguajes, distintas herramientas, poder comunicarnos en distintas redes, entonces todavía nos falta alfabetizarnos. De manera que estamos hablando de algo muy interesante para el ámbito de la educación. No nos podemos seguir haciendo los distraídos, sino que tenemos que abordar lo que es la multialfabetización en el ámbito de educación. Pero ¿por qué será importante? Porque está bien, la UNESCO dice muchas cosas divertidas, pero en el cotidiano, digamos, una escuela, que puede ser una escuela rural o que puede ser quizás una escuela de Capital Federal, del conurbano, ¿por qué sería importante eso de multialfabetizar? Si un docente se me acerca y me dice, pero me dicen que no estoy en onda porque no estoy multialfabetizando,
¿Cuál es la importancia de hacer eso? Bueno, básicamente porque toda la comunicación que nosotros manejamos hoy y en todos los ámbitos, no solamente la comunicación social, sino en el ámbito laboral y cómo nos conectamos con los otros, ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado drásticamente en los últimos años, y cuando digo drásticamente no lo digo con un significado negativo, sino que tiene mucho de positivo, pero hay que conocer qué espacios, qué lenguajes, de qué manera contactamos con los otros, en qué redes sociales. Y muchas veces nuestros estudiantes, los jóvenes, nuestros hijos, conocen mucho de estos espacios, pero no tienen las estrategias para comunicar de manera eficaz, y nosotros los adultos desconocemos bastante, ¿no?, de cómo es este universo de contar en la red. Bueno, es que pasa mucho. Yo he recibido correos de gente que por ahí, si nos vamos, no a que nunca ha tenido contacto con la educación, sino que está en constante contacto con esto, y me mandan en el cuerpo de la escritura del correo electrónico todo en el asunto. Entonces me cuentan en el asunto todo lo que querían preguntarme, que debería haber estado en el cuerpo del correo, y es algo como muy básico. O sea, ¿cómo vas a mandar un correo explicando o pidiendo algo? Por ejemplo, no sé, vas a pedir un permiso o alguna cosa, y lo terminas haciendo de forma inadecuada cuando es algo tan cotidiano. Bueno, justamente diste en la tecla. También he visto sobres de cartas para envío de correo postal. Pero es que eso es una antigüedad también. Ya, bueno, pero ¿se siguen usando las cartas? Bueno, se siguen usando las cartas en algunas ocasiones formales. Las boletas de luz, de gas, las recibimos todavía por carta. Buen punto. Por correo postal. Y hay niños y jóvenes que nunca enviaron o recibieron una carta y no saben escribir un sobre. Y si no ponen yo alcancé el telegrama, la información... Alcancé el telegrama, bueno, nunca la carta, pero el telegrama sí. Bueno, y no saben escribir un sobre. Entonces, esto que estamos mencionando es apenas un pequeño ejemplo de cómo cada medio, cada espacio requiere conocer las estrategias específicas para poder comunicar. Porque se me ocurre, por ejemplo, si yo quiero hacer una carta de amor, entonces no se puede. Entonces, que mando mejor un mensaje de WhatsApp, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O las famosas serenatas que ya no se dan con los mariachis, sino abriendo el capot del auto con una música estridente a todo volumen. Como que se van cambiando las cosas. ¿Se dan así? Sí, pero pero más vale. Bastante, bastante. Y con no me reggaetón. No me ninguna trap. Serenata últimamente. No te gustaría recibir una serenata de eso, te lo aseguro que no. Pero claro, esto que dices de cómo escribir, o sea, algo tan básico, tan fundamental, ¿será por eso, sí, esto voy a hacer un paréntesis muy chiquitito sin atacar a nadie, ¿será por eso que algunos profesionales como que uno no les entiende la letra cuando escriben? Como que pierden el hábito también de la escritura y de la redacción, aparte, que es lo más importante. Bueno, sí, la escritura es cultural. Todo el sistema de leer y escribir es totalmente cultural. No es como aprender a hablar, que es algo innato. Nosotros nacemos con esa capacidad de desarrollar lenguaje, pero leer y escribir es cultural y requiere una ejercitación, una sistematización para el aprendizaje, pero también una ejercitación. Y es cierto que si no lo ejercitamos, se va perdiendo, ¿no? La letra se nos pone más fea, más ilegible. Sí, te cansas al escribir con el puño. Exactamente, ¿no? Y no golpeando con los dedos. A mí hace mucho rato que no me ponía a ese ejercicio de escribir. A mí me gusta escribir poesía, pero particularmente con pluma. Entonces prefiero hacerlo con una pluma, no con un estilógrafo, creo que se llama también. Pero claro, hace mucho tiempo que no lo hacía, y a veces tengo escrituras que no me acuerdo sinceramente qué fue lo que escribí, porque es tan enredado que como ese ejercicio lo tenía de hace mucho rato, como que falta. Entonces me pongo a pensar, si un chico solamente escribe cuando está en la escuela, o a duras penas en la escuela, ¿cómo podrá hacer esto transmitido en otros espacios cuando tenga que, por ejemplo, desarrollar un ensayo que va a requerir todo su ingenio para poder plasmar una idea, para poder contar algo y que atrape a quien lo está leyendo? No debe ser una tarea fácil, y más para los docentes, para generar un pensamiento crítico, por ejemplo. Exacto, para poder desarrollar estrategias de comprensión. Pero vos estás poniendo como ejemplo un texto que se escribe todo junto. Un ensayo
tiene que transcurrir en una hoja o dos, Claro. todo de una vez. Uno de los desafíos de este tiempo es que justamente la escritura o lo que contamos no aparece todo junto, aparece fragmentado. Esa es una característica de nuestra modernidad líquida, diría Bauman. Que justamente los fragmentos de información aparecen por todas partes, en distintos formatos, y somos nosotros los que vamos consumiendo esa información, quienes vamos como tomando distintos aspectos, ¿no? Distintas pequeñeces de esas informaciones y construyendo ese ensayo, ese relato completo, ¿no? Bueno, me diste la idea de los memes. Mucha gente, a mí me pasa, yo entro a redes sociales y yo sé que hay una noticia importante cuando veo 10 memes de lo mismo y no entiendo qué pasa. Entonces ya, por ejemplo, yo sé que llegado a julio o que va a llegar julio y no me pierdo con otro mes, es el único mes del año que yo sé cuándo llega. Porque medio mes antes te están avisando que ya casi llega julio con todos los memes. Entonces me pongo a pensar, claro, porque ves una imagen que es performativa, es una imagen que te dice algo, pero es una parte de la información. Después tienes que ir a leer todo lo que ocurre detrás, o lo puedes leer, o lo puedes ver, o lo puedes escuchar además, como es este formato, que nos pueden escuchar, que nos pueden ver, o que también pueden seguir el blog en las diferentes redes sociales de Learning Team o de Familimente. Como que se va ampliando a no solamente un estilo específico de profundización de un tema con la lectura o con lo visual, si se quiere. Y no solamente eso, porque cuando leíamos el ensayo, lo leíamos, sacábamos nuestras conclusiones mentalmente o las escribíamos en un papelito, pero el autor u otros lectores de ese ensayo nunca se enteraban de lo que nosotros pensábamos. Bueno, ni siquiera sabías qué le había parecido al profe. A veces te ponía una nota y chao, salías. Exactamente, o sea, era una construcción de sentido en soledad. En cambio ahora, cuando consumimos esta información en las distintas redes, nosotros tenemos la oportunidad de inmediatamente replicar algo, comentar, hacer alguna expresión de emoción respecto a lo que estamos leyendo con un emoji, o podemos sumar más información, sacar una foto, compartir alguna idea que se nos ocurrió cuando estábamos leyendo o cuando vimos esa información. Quiere decir que no solamente consumimos los relatos, sino que estamos invitados a formar parte de esos relatos, expandirlos, contradecirlos, criticarlos, discutirlos, pero estamos en acción. Por eso los relatos, por eso esta sección, este bloque se va a llamar Relato en Acción, porque es eso, ciertamente todos estamos convocados de manera colectiva a formar parte de lo que estamos consumiendo y a la vez contando. O sea que ya no tenemos un rol como tan pasivo. O sea, se me ocurre ahora que nombrabas, por ejemplo, cuando las personas hacen hilos de Twitter, que son un montón de personas dialogando sobre una misma temática, algunos de manera más acalorada que otros, pero está allí. O las teorías conspirativas cuando sale el último episodio de Stranger Things, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, bueno, pero no, debe haber terminado así, debe haber terminado de esta forma, y la gente va creando cosas, va creando personajes, y empieza a salir como todo el merchandising de la franquicia, y uno se engancha con eso, y hay gente que los colecciona y les pone, ¿no? Como en sitios muy específicos, como que no se queda solamente ahí. Entonces lo que me estás diciendo, o lo que estamos dialogando, es que tomamos acción en todos estos relatos. Estamos llamados a eso, y además estamos llamados a responder rápidamente, ¿no? Esa es otra característica de la comunicación en este tiempo, y es que el ensayo podía permanecer publicado en nuestra biblioteca décadas. Bueno, como la tesis de grado. Claro, como la tesis. en la biblioteca, proceso, claro. Pero, digamos, no se desactualizaba. En cambio, las publicaciones en redes tienen una duración un poquito más efímera, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a digamos, unirnos a esa acción, a ese relato, pero rápido. Esto a veces hace que incluso mucha gente participe de manera irreflexiva, ¿no? Y que no, digamos, ni siquiera se ponga a pensar 2 minutos lo que va a decir. O que no lea bien. Que no lea bien, o que no alcance a pensar si eso que está leyendo es una noticia verdadera, falsa. Las fake news, claro. Claro, exactamente. Entonces,
fíjate todo lo que tenemos ahí para trabajar con los jóvenes, ¿no? Poder pensar, poder desarrollar criterios de selección de esta información, poder analizar fuentes, quién lo está diciendo, desde qué lugar lo está diciendo, y si podemos o no, si debemos o no sumarnos a profundizar algunas informaciones o a expandirlas cuando la fuente no es tan fiable o esa información puede dañar a terceros. ¿Y todo esto desde Voz al Mundo? Sí, exactamente. Este proyecto es una invitación a pensar todas estas cosas, a construir relatos de ficción o de no ficción. Cada equipo puede elegir qué contar y cómo contarlo, pero sí poder analizar en cada fragmento qué lenguaje utilizar, de qué manera ser eficaz esa comunicación y cómo, va a ser el impacto que mi relato tenga en cada una de las redes donde las vamos a ir publicando. O sea que no es una invitación solamente para los estudiantes, sino además para los docentes, para las escuelas, que tienen algo que quieren contar, que tiene un grupo de chicos, porque son equipos pequeños, Sí, donde hasta hay 5 algo, integrantes. claro, donde hay algo que ellos quieren contar de manera importante, que puede ser un personaje que ellos creen, que puede ser un relato, como bien decías, de ficción o no ficción, pero que no van a estar acompañados en este recorrido, porque esa es la otra pata. Porque si ya vemos que hay tantas dificultades, si tantos medios nos están contando de que es difícil acceder a la comunicación, que es difícil acceder a la multialfabetización, nosotros como equipo, desde Learning Team, desde Family Mente, vamos a estar acompañando este desarrollo. O sea que no están solos. Las escuelas que se sumen, los docentes que se sumen, los estudiantes que se sumen, siempre van a tener este acompañamiento cercano y siempre van a tener un repositorio y alguien a quien acudir cuando quizás no sé cómo contar esto que quiero contar, porque todavía no le he dado una vuelta de tuerca, por ejemplo. Exactamente. Bueno, pero eso se los vamos a contar en un ratito, en una sección más adelante. ¿Qué te parece si ahora hacemos un breve corte musical y después seguimos? Muy bien, nos quedamos con vitaminas. Hola, sí, regresamos en Diálogo En este segundo Emocional. bloque, Diálogo Emocional. ¿Por qué el nombre de este bloque? ¿Por qué? Fernando? ¿Por qué Diálogo Emocional? Aprovecho y saludo a todos los que están viéndonos un momentito en Instagram. Decidí abrir esto para saludarlos. Diálogo Emocional es esta sección dentro de este proyecto Narrativa Transmedia de Voz al Mundo. Y la idea del nombre de la sección es porque pienso que siempre hay cosas que deberíamos dialogar. Como que hay cuestiones que escapan a lo cotidiano, que de pronto no reflexionamos, que no nos ponemos como a pensar por qué razón hago lo que estoy haciendo, por qué me enojo y de pronto me voy a las manos con alguna persona y no dialogo. Como que es un espacio para reflexionar sobre eso que nos está ocurriendo y sobre todo en lo emocional, que no quede desligado del mundo de situaciones que nos ocurren, sino que realmente podamos tomarnos un momento para poner en palabras aquello que nos está ocurriendo, aquello que nos pasa y sobre todo encontrar un espacio específico donde poder hacerlo y que haya alguien que nos pueda acompañar. Y esa es la idea de este programa de radio, que estamos en la radio Punto Cero en Buenos Aires, capital. Y vamos a estar haciendo este programa todos los miércoles a las 4 de la tarde de Argentina. Exacto. Bueno, antes estábamos hablando de poder tener estrategias para contar. ¿Será que las emociones están involucradas en nuestro acto de contar, en las historias que contamos? Yo creo que sí, las emociones siempre están involucradas en lo que contamos. O sea, yo creía que es imposible incluso contar sin algo de emociones, porque cuando uno está tratando de no emocionarse, tomando esta palabra más coloquial, de no emocionarte con lo que te está ocurriendo, como que siempre hay algo que te atraviesa. Por ejemplo, uno podría contarle a otra persona una decepción amorosa, uno podría contarle a alguien un chisme, o uno podría contar lo que ocurrió en el último partido de fútbol de su equipo favorito. O sea, siempre hay una emoción muy genuina en esto que te están contando, en esto que te están tratando de transmitir. Y durante la pandemia nos ocurrió muchísimo, porque la gente te contaba a veces de forma como con mucha preocupación en la cabeza, ¿no? De qué era lo que estaba pasando, que había tantos muertos, que pasaba esto, que pasaba lo otro. Y yo creo que es el momento de permitirnos tener un espacio para reflexionar, poner palabras y sobre todo para que las emociones tengan protagonismo.
para que no sea algo solamente que vimos en algún momento o que alguien me contó que era importante. No sé si te ha ocurrido que manejar una emoción a veces es mucho más difícil que manejar un auto. Y sí, porque no siempre somos conscientes, ¿no es cierto?, de esa emoción que nos Claro. está atravesando, ¿no? Y aparte, no solamente porque no somos conscientes de la emoción que nos atraviesa, sino porque no sabemos qué hacer con ella. Hay gente que se levanta una mañana y dice, estoy como triste, pero no sé si es triste, o estoy feliz, o estoy asustado, o estoy ansioso, O cansado. o cansado. Claro, de hecho, esa es como muy típica. Yo no sé si te ha ocurrido que la gente te dice, estoy ansioso. No, en realidad no estás ansioso, te dice un amigo. Lo que estás es cansado, porque tú no duermes, entonces estás cansado. Y uno debería decirle a esa persona que te dice eso, no, si no durmiera estaría irritado, que es diferente. Porque Claro. uno no asocia esa falta de sueño con la irritación y sí que tiene que ver. Hay mucha gente que lo que necesita en la vida es dormir un poquito más, 1 hora más, para no andar matando a cada persona que se le atraviesa en la calle. Sería una O buena casi. recomendación. O casi. Pero bueno, entonces a la hora de pensar en cómo contar o en qué contar, tengo que considerar las emociones o cómo va a impactar mi relato al que lo escucha o al que lo lea. Es que yo creo que sí, porque siempre tendría yo que estar pensando, cuando quiero contar algo, cuando quiero narrar algo, cómo es el impacto que va a tener eso en la vida del otro. Porque no es tan sencillo como decirle a otra persona, quiero contarte lo que me está ocurriendo, sino que si es un relato emocional. Si, por ejemplo, yo quiero que un niño o un adolescente se coma, no sé, el brócoli o que coma alguna verdura, tengo que emocionarlo con eso que le estoy contando. Yo me acuerdo que muchas veces con los chiquitines con los que trabajo en diferentes sitios, juego a contarles historias sobre la comida. Son por ahí historias muy tontas, a lo mejor se van a reír un poquito de mí, pero me acuerdo alguna vez que había uno que era muy rebelde, no le gustaba ni tomar leche, ni queso, nada. Entonces yo empecé a contarle, mira, ¿sabes de dónde viene esta leche? ¿De dónde viene la leche, Fer? Esta leche la trajeron del Himalaya. Nah, ¿qué va a ser del Himalaya? Es del Himalaya, es del Himalaya. ¿No te has visto? El Himalaya es blanco, las vacas son blancas, de ahí viene la leche. Y empezamos a contar esta historia de por qué, y creo que en ese momento él tenía 9 años. Él sabía que le estaba contando algo que no era real, pero como todos participaron del relato, todos los demás se compaginaron conmigo para contarles que sí, que venía del Himalaya, o que yo la fui a ordeñar y todo, que se quedó como con la duda, ¿será que sí vienen de ahí? Se terminó tomando el vaso de leche, pero por ese interés que se generó, no solamente de mí, no es que yo sea un mago para eso, sino de todos los chiquitines que le decían, tomala que es del Himalaya, para que probara. O sea, era algo que lo sorprendió y esta sorpresa lleva a que te emociones con una historia que sabes que es irreal. Por eso las categorías que estamos manejando en Voz al Mundo, relato de ficción y relato de no ficción, porque se trata también de permitir a través de un personaje que ha vivido una experiencia, que ha sido construido por muchos más chicos en este universo de posibilidades, que pueda narrar algo, que pueda contar algo. El famoso, este medicamento no es para mí, sino para un amigo. Esto no me pasó a mí, sino le pasó a un amigo. A veces uno necesita un personaje para que preste su cuerpo, o su idea, o su mente, o su imagen, para uno narrar algo que lo atraviesa profundamente. Bueno, es que justamente, ¿no?, sentirnos identificados con la historia. Eso Claro. es uno de los propósitos de Voz al Mundo, contar o prestar el escenario para que descubramos que más allá de las circunstancias, de la ciudad en la que vivamos, de la realidad que nos está tocando atravesar puntualmente en este momento, hay muchas cosas que son comunes, ¿no?, que tienen que ver con lo emocional, cosas que nos emocionan, que nos entristecen, que nos Sí. preocupan, y entonces poder captar, digamos, esa emoción del otro e invitarlo a sumarse a nuestra historia. Sí, porque si no es como que queda el relato un poco muerto. O sea, hay personas que quizás escriben de una forma magistral, maravillosa, y uno se emociona con el relato, pero quizás son autores que están muy distantes de uno. O sea, no sé, yo no le puedo escribir un tweet a Stephen King y decirle, me encantó tal de tus historias, posiblemente no lo va a ver. Pero Voz al Mundo te ofrece esa posibilidad de que, como está el acompañamiento de Familia y Mente, de Learning Team, y además que cada escuela tiene este acompañamiento, que si haces un comentario, si alguien habla de tu historia, pues se va a crear un universo que se amplía mucho en esa historia, que no va a quedar solamente en lo que construiste para una clase que quedó. No, es un ejercicio
que te va a permitir justamente lo que hablábamos en la sección anterior, multialfabetizar. Es decir, no solamente escribirlo, sino también vivirlo, además verlo en video y poderlo compartir por medio de este medio como la radio, que es tan importante y que hoy estamos inaugurando y que les agradezco muchísimo que nos estén siguiendo en esta transmisión. Me quedé pensando en lo siguiente. Nosotros comentábamos al principio de este programa que la convocatoria es para equipos de estudiantes y sus docentes. Entonces, poniéndome en los zapatos de los docentes, pensaba si, o sea, como adulto, ¿no? En este caso docentes, pero podrían ser padres, yo puedo hacer algo para ayudar a los jóvenes a pensar, a descubrir estas emociones. ¿Hay alguna estrategia, alguna herramienta que nosotros vamos a trabajar durante este ciclo para que los adultos puedan ayudar a los jóvenes a entender sus emociones, a gestionarlas, a descubrirlas? Hay varios. De hecho, justamente este proyecto de Voz al Mundo lo que nos ha permitido es ampliar como el abanico de posibilidades. Trabajar las emociones se puede desde múltiples aristas. Una de las que siempre recomendamos desde Familia y Mente es el aprendizaje emocional, el poder tratar de tener estas emociones en control, porque si uno no puede ejercer control sobre sus emociones, las emociones te terminan controlándote a ti. Y pasa, por ejemplo, a propósito de los que siguen el fútbol argentino, todo el desastre que ocurrió en un partido de fútbol hace poquito tiempo, hace, no sé, un día, y que varios jugadores terminaron presos. Entonces, si te dejas dominar de la emoción, indiscutiblemente vas a tener errores en la vida. Y una de las cuestiones que trabajamos en la plataforma de Learning, en la plataforma de Familia y Mente, es poder desdibujar esos límites de yo no sé a empezar a tener conocimiento. Para eso, por ejemplo, tenemos un repositorio y tenemos un curso gratuito en la plataforma de Familia y Mente, después vayan a chequearlo, les dejo el link, sobre inteligencia emocional. Ahí hablamos qué son las emociones, qué no son las emociones, cómo poder manejarlas, cómo poder tramitarlas, y si eres adulto y quieres ayudarle a tu familia a cómo manejar esas emociones o ayudarte a ti mismo, también vale, porque no hay una edad, digamos, menos buena para conocer, por ejemplo, qué es la felicidad y cómo se diferencia la tristeza. Siempre ese conocimiento te va a ayudar en la vida, así tengas 60, 50, 5, 6, 3, 2 años. Siempre es un conocimiento que te refresca y que te va a ayudar. Absolutamente. Y no solamente para ser una persona equilibrada, que un poco estamos Claro. hablando de eso, de poder controlar las emociones, sino también porque uno empieza a conocerse, a conocer sus límites, a conocer quién es, en definitiva, y a partir de ese autoconocimiento puede tomar mejores decisiones. De manera que esto, más allá de que, por supuesto, que persigue la idea de que alcancemos un bienestar y seamos más felices, es absolutamente necesario para la convivencia en una sociedad que todos podamos tomar mejores decisiones, ¿verdad? A la hora de relacionarnos con los demás y a la hora de poder trazar una meta para mi propia vida. Sí, porque si no, terminamos tomando decisiones y no responsabilizándonos de ellas, que es lo que muchas veces he encontrado en mi consulta privada. Me dice, estoy en este trabajo porque me toca. Bueno, pero ¿tendrías otra opción? Sí, tengo otra opción, pero es que perseguir mis sueños y esto, porque las personas nos hacemos una idea en la cabeza que todo es demasiado difícil. Entonces por ahí hay algunas personas que les encanta el arte, pero no quieren vivir de él. Bueno, pero puedes hacer algo más pequeño, puedes hacer porcelana, puedes hacer pintura. No tienes que abandonar un sueño por un mandato de necesito comer mañana. O sea, como que todo puede estar más o menos equilibrado en el mismo lado y no cerrarte esa posibilidad, porque si no terminamos echándole la culpa a los otros. O frustrados. Y muy frustrados. Exactamente. Haciendo lo que no nos gusta. Exactamente. Bueno, entonces, en esta sección, los próximos programas vamos a estar conversando sobre todos estos temas y también vamos a tener invitados, ¿no es cierto? Sí, muchos invitados, neurocientíficos, gente especialista en inteligencia emocional, qué sé yo. Múltiples perfiles que nos permitan conocer un poquito más del emocional, no solamente desde lo que dice la academia, sino también lo que pueda quizás una persona sentir, atravesar, alguien que ha vivido, se me ocurre, por ejemplo, un cáncer y cómo narrar esa historia después, cómo se vuelve del después. A propósito, me acuerdo de un gran comediante que es Dani Rovira, que tuvo un cáncer y cuenta eso en el stand-up comedy y lo hace
público. O, por ejemplo, Franco Escamilla en su último stand-up comedy habla sobre la muerte de su papá. Entonces, trabaja lo emocional, pero ya desde el humor. Entonces, no hay un solo espacio que te diga, vamos a hablar de emociones y esto es lo que es importante, sino que hay diferentes escenarios en la vida que te permiten una visión más amplia de cómo manejar tus emociones y de cómo ayudarte a que cada vez seas más tolerante con nosotros. Buenísimo, súper importante. Bueno, entonces, ¿qué te parece si pasamos al próximo bloque? Claro que sí. Seguimos con el siguiente bloque. Y ahora, manos a la obra. Manos a la obra. Y aquí ya los dejo porque ya empieza el segundo bloque. El tercer bloque. Ah, perdón, el tercero. Bueno, como venimos diciendo que vamos a estar ayudando a docentes y estudiantes a poder producir sus relatos, es necesario entonces poder conocer herramientas que les permitan esta producción de videos, de audios, que además de producirlos pueda yo estilizarlos, editarlos, hacerlos como me gustan, trabajar imágenes, bueno, todo lo que podemos hacer en el mundo digital. Y vos sabés que esta es una competencia, son competencias en torno a lo digital que están haciendo mucha falta. Los docentes teníamos la idea de que los estudiantes eran nativos digitales y que conocían muchísimo sobre estas temáticas, pero resulta que la pandemia nos vino a traer la demostró cruda... la otra cara, la cara real. Exactamente, la cruda realidad. No es cierto que todos saben utilizar todas estas herramientas o pueden poner en marcha estrategias para comunicar eficazmente en cada uno de estos lenguajes, y los docentes menos. La verdad es que muchos docentes tenemos mucha necesidad de desarrollar competencias digitales para acompañar este proceso y ayudar a nuestros estudiantes a multialfabetizarse. Por eso esta sección, Caja de Herramientas, es la sección más operativa. Vamos a estar descubriendo herramientas, vamos a estar descubriendo aplicaciones, todos recursos educativos abiertos que podemos usar sin necesidad de pagar nada, que están en internet. Y para descubrir todo esto tenemos un invitado. Claro que sí, Facundo Oliva. Sí, sabías que nos va a ayudar. Él es el que nos va a ayudar con todo esto. Hola, Facu. ¿Cómo anda, Facu? Ahí sí se lee el video. Lo tenemos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, yo soy Facundo Oliva, soy tecnólogo educativo, licenciado en tecnología educativa, recibido en la UTN. Soy profesor de historia también y tengo esta dualidad, ¿no es cierto?, de trabajar en la universidad y trabajar también con los chiquitines de primero, segundo y tercer año del secundario. Bueno, nos vamos a encontrar, nos vamos a divertir muchísimo en este Voz al Mundo que ya empieza. Estoy muy ilusionado, muy emocionado por llevarles algún tipo de conocimiento que yo tenga y, ¿por qué no?, también aprender de todos ustedes otras nuevas herramientas para trabajar en este mundo de la tecnología educativa. Conmigo van a estar en la sección de las herramientas, vamos a estar viendo aplicaciones, vamos a estar viendo páginas, vamos a estar viendo todo aquello que nos pueda ser útil para nuestro trabajo diario, como alumno, como docente o como internauta dentro de esta hermosa experiencia que es aprender en la virtualidad. Nosotros vamos a estar trabajando con una herramienta por encuentro, vamos a estar explorando, compartiendo, vamos a estar descubriendo todo este maravilloso mundo de la tecnología educativa. Herramientas como la que les estoy mostrando ahora, por ejemplo, Symbaloo, que es un PLE, un entorno personal de aprendizaje, donde vamos a poder poner dentro de una sola plantilla videos, documentos, enlaces. Vamos a poder agrupar todas nuestras planificaciones, todos nuestros trabajos, nuestros proyectos y todas aquellas fuentes de donde los vamos a sacar. Vamos a conocer también otras herramientas, por ejemplo el Transcriptor, que es una herramienta
que transforma el audio en texto. Muy útil si nosotros nos manejamos, por ejemplo, con ayuda a memorias o nos manejamos con entrevistas y después queremos traspasar eso a un texto. O nos vamos a estar moviendo con herramientas de diseño, por ejemplo Canva, que es una hermosa herramienta para crear currículums, para crear calendarios, para crear invitaciones, para crear plantillas. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestros encuentros. Así que dejo planteado el desafío, la invitación para encontrarnos y espero que podamos divertirnos muchísimo y pasarlas bien. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ay, muchísimas gracias, Facundo. Bueno, nos hizo un ejemplo de herramientas que vamos a estar viendo en detalle para que podamos poder ponerlas en marcha en distintos proyectos y también poder sumarlas a las clases, los docentes, poder adoptarlas, ¿no? en su trabajo diario. Y que no es difícil, ¿eh? Yo utilizo Symbaloo, me gusta. Por ahí uno empieza a ver el interés después cuando está con los estudiantes, porque es una plataforma que te permite mostrar todo y a veces cuando uno tiene como muchas cosas que leer es bastante gráfico y eso me gusta. Vos sabés, Fernando, que además, hablando de proyectos colectivos, Symbaloo es una buena excusa para armar una biblioteca digital. Claro. Y que todos puedan subir, ¿no? Algún texto, alguna historia, como acepta documentos, acepta enlaces, videos. Podemos armar una biblioteca digital entre todos, seleccionando los distintos formatos de relatos que vayamos encontrando en la web. Así que puede ser como la base para un buen proyecto colectivo dentro de la escuela. Bueno, pero ya Facundo nos va a ir contando cómo hacernos el usuario, cómo utilizarlo y todo esto, y además todos estos materiales, tutoriales y todo, claro, los van a encontrar quienes participen del proyecto Voz al Mundo en el reservorio de herramientas que les estuvimos contando. Es decir, que siempre lo van a tener a mano, como que no va a quedar solamente en el programa de radio, sino además que va a ser la excusa y la posibilidad de conocer algo nuevo. Exactamente. Fernando, ¿sabes qué estamos diciendo? Que es una convocatoria y todo. ¿Cómo tienen que hacer las escuelas o los docentes y sus estudiantes para inscribirse y participar e ingresar a este reservorio? Bueno, gracias a Dios que existe la tecnología. Entonces no hay una sola forma de participar. Por ejemplo, pueden mandarnos un correo electrónico, puede ser en contacto@familiaymente.com o info@learningteam.net. O también lo pueden hacer a través de cualquiera de las dos plataformas, o sea, pueden hacerlo en Instagram, en Twitter, lo pueden hacer en Facebook, nos dejan un mensaje, me interesaría participar del proyecto Voz al Mundo y nosotros les vamos a estar contando de más información. ¿Pero tiene costo? No. Es absolutamente abierto, ni siquiera gratuito. El mensaje tiene costo, ¿eh? Nos pueden mandar un mensaje gratuito, no hay problema. Exactamente, así que están todos invitados, solamente hay que tener ganas de participar y de hacer este recorrido. Y además, a fin de año, en las primeras semanas de diciembre, vamos a seleccionar 2 relatos, ¿sí? Los que, digamos, hayan tenido más impacto, sí, y van a tener un premio. Es que, aparte, los premios, yo sé que ahí se me vuelvo muy conductista, perdón, A ver. Pero como que te llaman la atención, porque estás haciendo algo que te divierte. Si ganas, está bien, y si no ganas, también, porque te quedó la experiencia de que el día de mañana te puedes sumar directamente a escribir tu propio capítulo de libro, o hacer tu propia serie de cortometraje, o hacer de pronto tu propia caricatura. Porque la idea es que participen en varios formatos y estos formatos, como no van a estar solos, sino que van a estar acompañados, es una excusa para quienes les gusta el arte, para quienes les gusta la artística. Aprovechamos para contarles también que ya esto lo mostramos en varios congresos y que vamos a estar en un congreso de artística también, que es ahora en agosto, la segunda semana de agosto, después les damos más detalles. Es decir, que no es solamente el pretexto que tenemos desde la educación, como, no sé si decirlo formal estrictamente, sino como que sale del parámetro y permite impregnar otras áreas del conocimiento. Bueno, digamos también que hay un equipo que está detrás de nuestras 2 caras. Y sí, imagínate nosotros 2 para todo eso. Hay un equipo y también el jurado está conformado por
el equipo de Familia y Mente, Claro. el equipo de Learning Team, que como Facundo está compuesto por tecnólogos educativos y personas que están abocadas a la educación y a la innovación dentro de la educación. Nos acompaña el equipo de Punto Cero. A quienes agradecemos profundamente. Y nos acompaña también el equipo de FOPEA, que es el Foro de Periodistas Argentinos, que van a estar más abocados a los relatos de no ficción. Perfecto. Es decir, que hay mucha gente acompañándonos y eso le da calidad al proyecto y además les da la seguridad a las escuelas que se vinculen que tenemos gente para responder sus preguntas. Porque no es un proyecto donde me inscribo, mando mis cosas y de pronto al final me dicen si gané o no gané. No, es un recorrido, es un proyecto que también prontamente vamos a tener una reunión por Zoom con todas las escuelas que se han inscrito, más o menos 20 o más escuelas, y que no es exclusivo para Argentina. Eso también que nos gustaría que quedara claro, sino que es extensivo a Latinoamérica. Exactamente, sí, a habla hispana. Habla hispana, Por está ahora. bien, me gusta más esa Habla idea. hispana. Porque la idea es que podamos conformar una red y que todos podamos leer, aportar y conectarnos con otros en otros puntos del planeta y conocer sus historias. Bueno, ¿y qué te parece si hacemos el último corte Claro. antes del último bloque? Muy bien, muy bien. Bueno, último bloque de este Chan, programa chan. 0. Sí, aparte que se nos fue el tiempo volando. Yo pensé que iba a ser más complicado, que iba a ser más largo, que iba a ser pesado. Siempre y se no. nos va el tiempo volando, Fernando, cuando, Sí, es verdad. cuando nos podemos hablar. Hemos hecho podcasts larguísimos. Pero bueno, eso es lo bueno, que realmente nos apasionan los temas que vamos a traer a este programa. Así que, bueno, esa sensación, esa emoción de poder hacer algo que uno disfruta está buenísimo. Bueno, en este último bloque nos proponemos hablar de ciudadanía global. Chan, chan. ¿No era digital la cosa? No, ya digital queda escaso. Ah, claro. Porque no solamente necesitamos para poder transitar este siglo XXI que ya está bastante adentrado, competencias sobre tecnología. Necesitamos saber muchas cosas. Bueno, lo emocional es una competencia necesaria, como bien mencionamos anteriormente, pero también necesitamos tener, por ejemplo, interculturalidad, una mirada abierta a la diversidad, tener un pensamiento flexible para poder, digamos, encontrarnos con otro y respetar que ese otro es otro, con otra mirada, con otro pensamiento y no querer imponer siempre el mío, ¿no? En el mío no tiene por qué ser el mejor, sino que es un pensamiento. Padres a hijos, un ejemplo específico, las dificultades que se dan en la adolescencia. Entonces, esto creo que lo global, y como bien lo mencionabas, lo digital quedó muy escaso, porque era como que solamente la parte quizás más robótica del ser humano. Más operativa. Claro, estoy en redes, mando un mensaje, esto, lo otro. Pero ahora cuando hablamos de globalidad, es pensar que el mundo no es solamente lo que puede circundarnos en este momento, sino que vendemos servicios para otros países, que ya cada vez más estamos viendo la necesidad de hablar un castellano, los que hablamos hispano, neutro, para que se nos pueda entender en otros países. Mismo lo que hacemos en la radio es tratar de poner un poquito un acento más neutral y que quizás una palabra no termine mal interpretada en cualquier otro país. Eso desde algo tan pequeño como la comunicación. No, es que además tengamos, digamos, la idea de que siempre estamos conformando una red, que no es una red con los que están cerca, sino que este mismo programa puede ser escuchado desde cualquier otro lugar, porque es un programa de radio digital, o sea, la gente por internet puede acceder. Por lo tanto, siempre estamos conformando una red que es global, que abarca, digamos, distancias que a lo mejor no estamos considerando en cada una de nuestras acciones. Estamos enredados con otros. Qué bueno eso. Eso es bueno, pero necesitamos entonces tener estrategias y herramientas para poder conformar esa red y relacionarnos con otros, aportar con otros, digamos, para construir cosas en común. Claro, porque no es lo mismo estar en red que estar en un nudo. Exactamente. Porque si uno está, digamos, relacionándose con muchas personas, pero no tiene cuidado de cómo se está relacionando, de cómo se está acercando a las tecnologías de la información, puede terminar en un problema.
Se me ocurre, por ejemplo, las edades a las que los adolescentes podrían abrir una red social. Cada vez es una edad más avanzada, ¿no? 16, 17 años. Pero igual uno sabe que hay muchos chicos que están en la red desde mucho antes. Hay niños que tienen TikTok. Hay una discusión bastante grande sobre eso. Pero ¿qué haces, por ejemplo, cuando tu hijo maneja de manera automática una red social o tú mismo y terminas en un fraude? Porque los adultos también terminan en fraudes y los niños también. Y todos son peligrosos. O sea, desde la llamada de una persona que no sabemos dónde está, pero que dice ser tu familiar y que termina quitándote dinero, hasta la suplantación de identidad o, por ejemplo, el famoso grooming, me parece que se pronuncia así, o sea, lo que será el bullying por internet, o haciéndote memes en redes sociales, o filtrando fotos explícitas de tu cuerpo, por ejemplo. Exacto. Eso quiere decir entonces que conformar esta red está buenísimo para muchas cosas, pero que también nos demanda conocer muchas otras que nos mantengan prevenidos o nos mantengan seguros en nuestra navegación y contacto con otros en la red. Y además, no sé si estás de acuerdo, pero los adultos muchas veces no tenemos toda la información para acompañar a los niños y a los jóvenes en este recorrido, ¿no? por la web, que es un universo, ¿no? Transitado por muchísimas personas con diversidad de intenciones. Pero es que siempre ha sido así. Incluso yo mismo me he visto superado varias veces por el conocimiento que tienen los chicos sobre algunas redes que yo no manejo. Por ejemplo, yo soy muy neófito en Twitch. O sea, yo estoy dando mis primeros pinitos en Twitch y como que he aprendido un poco más. Pero hay otras plataformas que no manejo nada. O sea, yo en lo personal nunca llegué a abrirme... había como un fantasmita, ya no me acuerdo, creo que era Bisme, algo así. Como que hay redes que nunca llegué, que nunca me interesó demasiado estar. Y luego empiezas a ver, por ejemplo, que los chicos tienen mucha afinidad con todo lo que son los programas de streaming. Y por ahí se pregunta, por ejemplo, un adulto, ¿pero qué hace el Kun Agüero haciendo streaming? ¿Qué hace este hombre que ganaba partidos de fútbol famosísimo haciendo streaming? Está bien, se lesionó, pero ¿qué hace este tipo ahí? O por qué mucha gente no entiende que hay muchos cantantes de reggaetón, bastantes de Argentina, que terminan haciendo streaming. Entonces catapultan su fama a través de las transmisiones en vivo. Y esto para los adultos es como, bueno, pero ¿qué están haciendo ahí? ¿Por qué es importante? Y no le ven el interés porque eso son cosas de niños. Pero tiene 5 años, tiene 4 años, tiene 12 y puede encontrarse con situaciones complicadas mismo en una transmisión en vivo. Quiere decir que, digamos, lo que necesitamos saber para poder ejercer nuestra ciudadanía global, la ciudadanía del siglo XXI, tiene que ver con una diversidad de cosas, ¿no? O sea, que van a estar relacionadas con cómo son nuestros hábitos de tránsito en Internet, pero también tienen que ver con nuestros hábitos de consumo de información, de qué manera lo hacemos, cómo nos conectamos con otros, cómo trabajamos con otros, ¿no? Cómo colaboramos, cooperamos, cómo conformamos esa red. O sea, y para todo esto vamos a necesitar competencias digitales, pero no es lo único, no es exclusivamente lo único que necesitamos para poder desarrollar esta ciudadanía global. Entonces, digamos, volviéndonos al tema de la seguridad. La seguridad en Internet es una de nuestras preocupaciones, ¿no? Ya que vamos a estar publicando relatos en las redes, ¿qué cosas los adultos tendríamos que, para mencionar algunas, vamos a estar trabajando eso en profundidad, pero qué cosas primeras desde tu rol de psicólogo recomendarías que los adultos tuviéramos en cuenta para acompañar a niños y jóvenes en este navegar por las redes? Creo que lo primero es como cuando uno no pone en las llaves de su casa la dirección, el piso y el código postal, porque si las pierde en la calle y alguien las encuentra, sabe de qué casa es. Lo mismo se hace en Internet. O sea, es como cuidar la llave de tu casa. Si llegas a perder tu cuenta, si llegas a chatear con alguien, pues no sé si está tan bueno que tengas 10 años y que todo el mundo sepa en qué escuela estás, cuál es tu casa, cuál es tu piso, tu código postal, ¿no? Porque no es una empresa de mensajería que te va a enviar un paquete. Es quizás alguien que está recopilando esa información de dónde estás y en qué momento.
incluso le pasa a los adultos. O sea, hay mucha gente que se va de vacaciones, se publica que se va tal día, tal hora, en tal momento, y ya la gente que está mirando y aprovechando el tiempo para cuando ya no está, pues va y quizás pueda hacer algo en tu casa, por ejemplo. O sea, son cosas que uno a veces no termina de tener la idea profunda de qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que los adultos deberían, sobre todo, acompañar a sus hijos en este trámite en las redes sociales de ver qué están haciendo, qué contenido están consumiendo y sobre todo alertándolos de lo que puede ocurrir. Y también teniendo en cuenta que todo el recorrido que hacemos en Internet va conformando un perfil de quiénes somos. Una huella digital. Una huella digital y que no se borra. No. Entonces... Ni como las fotos que suben a la nube, que dicen, ya la borré el celular y no sé. Bueno, entonces cuántas cosas para trabajar en los distintos programas, son muchos temas, pero los vamos a ir abordando de a poquito, pero bueno, son muy interesantes y es urgente que podamos atenderlos, ¿no? Sí, claro que sí, así que recuerden seguirnos en redes sociales como @familiaymente, @learningteam, porque allí pueden hacernos todas las preguntas que les queden después de ver este primer programa de radio. O sea, por favor, mándenos mensajes, moléstenos la vida, cuestionenos las cosas que estamos escribiendo, que vamos sacando, porque súmense es al la proyecto, forma de hacer red. Súmense al proyecto, los esperamos. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Sí, nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Esto fue Voz al Mundo. Esto fue Voz al Mundo. Gracias, Fer. Estoy de pie sobre este suelo. Mis ojos recorren cada detalle a mi alrededor. Este es el lugar al que pertenezco. Soy parte de cada rincón. Estoy aquí y ahora. Pero mi voz no está quieta. Sale de mi boca y viaja. Se traslada y teje redes, recorre kilómetros y encuentra sueños compartidos. Encuentra eco. Porque aquello que nos diferencia no es más que circunstancia. Hay mucho en común. Emociones, expectativas, deseos. Lanzo mi voz al mundo para que se encuentre con la tuya y para que mi historia sea también tu historia.